Querida familia, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Feliz Pascua y feliz tiempo de Pascua a todos aquellos que estáis escuchando esto. A ver si en la medida de las posibilidades y de la misión que tenemos por aquí nos permite ir respondiendo a preguntas que llegan y que, bueno, toda pregunta abierta, toda pregunta sin responder es una puerta abierta a la incredulidad, o a la ignorancia, o al error, o a la falta de fe. Por eso las preguntas me encantan y contestarlas aún más. Mirad, una de las preguntas, esta que me hace gracia, una amiga mía, es la siguiente. ¿Los mandamientos son imposiciones? Hemos crecido, ¿no? Todos muchas veces en una manera de mirar la Iglesia, a Dios, la vida cristiana, desde el moralismo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que cumplir, tengo que por mis esfuerzos alcanzar a Dios. Y el cristianismo es totalmente lo contrario. Hay parte de esfuerzo, de entrega, de servicio, de lucha, de combate. No es fácil, ¿no? A veces hay dificultades por responder y es verdad que el camino de conversión y el camino de santidad requiere de sacrificio, de lucha, de esfuerzo. El tema es si piensas que este esfuerzo, esta lucha, este sacrificio está en tus fuerzas. Decía San Agustín que toda obra buena que podemos pensar, desear o hacer es ya gracia de Dios. No es que tú por tus fuerzas luchas un poquito y luego ya Dios te ayuda. Escucho a mucha gente que dice, bueno, aquí estamos, yo le pido a Dios que me ayude a convertirme. Le digo, mira, es al revés, tú le ayudas a Dios dejándote convertir. Él lo hace todo o casi todo y no te suprime la autonomía, la libertad, la entrega, pero es tú quien le ayudas a Él. El poquito lo pones tú, no Él, ¿no? Por eso muchas veces hemos crecido así, ¿no? La relación con Dios desde el cumplimiento. Por eso los sacramentos, la Eucaristía, rezar, las obras de misericordia, los actos de piedad y devoción, se vive como un cumplimiento. Yo de pequeño creía que esto de la vida cristiana era como una gran balanza en la que habían obras buenas y obras malas. Ir a misa, rezar, dar limosna, portarte bien, iba sumando pesos en la balanza positiva de acciones buenas, y los pecados, portarse mal, no rezar, desobedecer a Dios, y todo esto sumaba puntos en la balanza negativa. Entonces, cuando llegabas ya al cielo, San Pedro te calculaba. Positivo, has aprobado el examen, adentro, te has ganado el cielo. Negativo, no has dado lo suficiente. Al purgatorio, va, a la recuperación. Fatal, estás en menos 238.000. Al infierno, no hay remedio para ti, ¿no? Muchas veces hay una imagen ahí de la fe y de la vida cristiana un poco extrañas, ¿no? Entonces, el tema de los mandamientos, por eso he puesto el título, son señales, no cargas. Hay que ver un poco el origen de los mandamientos para entender que son un instrumento, una ayuda, y no una fuente de tortura, de castigo o de crueldad por parte de Dios. Los mandamientos se los regala Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel. ¿Qué le pasa al pueblo de Israel? Mirad, perdonad que me enrollo un poquito en esto, pero ir al origen de las cosas, ir al principio de todo, nos da la clave. En el principio está todo. Una mesa, si vamos al principio, al diseñador, al creador, al carpintero que la hizo y le preguntamos, oye, ¿por qué hiciste la mesa? ¿Con qué finalidad? Él te lo dirá. Para que la uses como escritorio, para escribir, para comer, y no para jugar a fútbol o para pegarle golpes, ¿no? En el principio de las cosas, en el deseo del creador, en la finalidad para la cual fue diseñado todo objeto, está la clave, ¿no? Para entender y para disfrutar su uso al máximo. Entonces hay que ir un poquito al origen de los mandamientos. Los mandamientos no es que un papa en una noche de insomnio se los inventó y dijo, voy a amargar a todos los cristianos, ¿no? Ni siquiera Dios dijo, bueno, voy a castigarlos porque se han portado tan mal que les voy a poner normas y leyes. Como los hijos adolescentes muchas veces vemos a nuestros padres, que todo lo que nos dicen para bien lo entendemos como una amenaza, como una carga, como una opresión, como una prohibición, Entonces, ¿dónde está el origen de los mandamientos? Mirad, el pueblo de Israel, que había sido llamado por Dios, convocado por Dios para ser su pueblo, el pueblo de la alianza, el pueblo que viviría en una amistad con Dios profunda, y a partir de este pueblo, el resto, ¿no? El pueblo de Israel iba a ser como un imán. Dios escoge un pueblo, entabla una amistad, una alianza con él, y
por medio de cómo viven, de cómo alaban a Dios, de la alegría con la que viven su fe, atraería a todos los pueblos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa al pueblo de Israel? Que desde que Dios con Abraham empieza la historia, pues tiene muchas idas y venidas, muchos paseos, vueltas y muchos también, pues bueno, despistes y accidentes. Entonces, cuando el pueblo de Israel está en Egipto, después de la historia de los patriarcas, sube un faraón que no conoció a José, el hijo pequeño de Jacob, uno de los hijos de Jacob, que había sido muy importante para Egipto y que había salvado a sus hermanos y a su pueblo de morir de hambruna. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando sube un faraón que no conoció a José, ve que el pueblo de Israel es más numeroso, que tienen más hijos que los egipcios y que hay peligro de que este pueblo numeroso los domine. Al ser más numerosos, domine y pueda vencer a los egipcios, ¿no? Entonces empiezan a esclavizarlos, a poner duras cargas y trabajos a los israelitas, y ahí está la historia de Moisés, ¿no? Que será enviado por Dios a liberar a su pueblo. El tema que Israel pasa 400 años en Egipto de esclavitud, entonces es un pueblo esclavo. Nacen, viven y mueren esclavos muchas generaciones, y los hijos crecen y ven a sus padres como son esclavos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios, por medio de Moisés, de las plagas, del paso del Mar Rojo, libera a su pueblo, tiene, antes de que entrarlo en la tierra prometida, hacer una pedagogía, un camino de educación, de preparación, para que sea un pueblo libre. Porque uno que ha crecido como esclavo, acordémonos de Dobby en la película de Harry Potter, solo sabe ser esclavo. Tiene que aprender a vivir en libertad. Porque la libertad es algo maravilloso, pero también puede volverse en contra de ti si no sabes vivir, ¿no? Desde la libertad y utilizar tu libertad. Entonces, estos mandamientos, ¿cuál son la finalidad? Son señales de tráfico que Dios le pone al pueblo de Israel, que está aprendiendo a conducir su libertad para que no se estampe, para que no tenga accidentes. Entonces, estos 10 mandamientos, esta palabra ya nos hemos acostumbrado a ella, pero si vamos a la palabra griega, ¿no? Al hebreo, donde encontramos este término, no aparecen 10 mandamientos en el principio, aparece el decálogo. El decálogo, las 10 palabras, deca, logos, 10 palabras, las 10 palabras de vida que Dios regala a su pueblo. Dios ve las dificultades que está teniendo Israel para confiar en él. Dios ve el pueblo de Israel que constantemente está murmurando, desconfiando de él, cayendo en la idolatría, en otros dioses que Israel irá encontrando en otros pueblos y naciones paganas. Entonces Dios les da estas alarmas, estas señales de tráfico, para que a la hora de conducir su libertad no tenga accidentes, ¿no? Y no sufra. Dios lo que quiere es que no sufras innecesariamente. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Israel? Que recibe estas 10 palabras de vida en las tablas de la ley, escritas, ¿no?, por el dedo de Dios, nos dice la Escritura, pero la finalidad es esta, son señales de tráfico, 10 palabras de vida. Por eso, muchas veces cuando uno escucha mandamiento, esta palabra le chirría, ¿no? Lo ve como una prohibición, como una norma, como una carga. No matarás, no robarás, no cometerás actos impuros, no. Entonces, mirad, a mí me gusta explicarlo, a mis alumnos este año lo hemos visto, esto de los mandamientos, que es como cuando tú eras pequeño, no sabías nadar y tus padres te ponían los manguitos. No te tirarás a la piscina sin manguitos. ¿Por qué? Porque mis padres querían amargarme la vida, ¿no? Porque querían mi salud, mi seguridad, mi bienestar, defender mi vida. Si me tiro a la piscina sin manguitos, sin saber nadar, lo más seguro es que me ahogue. Como mis padres no quieren que me ahogue, me ponen esta señal en modo de prohibición, porque es la manera en la que los esclavos han vivido y han crecido, ¿no? Israel irá entendiendo que esto que aparece como una prohibición es como una señal, como una defensa, como una barrera, un límite que no puedes traspasar si no quieres morir, ¿eh? Morir físicamente o morir en el corazón. Entonces, esto también, por ejemplo, a los niños, no pongas los dedos en el enchufe, y los niños, ¡pum!, electrocutados, ¿no? Ese no poner los dedos en el enchufe de mis padres no es para amargarme. No es que mis padres sean unos seres opresores, carcas, que quieren reprimir y coartar mi libertad, sino que quieren mi bien. Esto lo hemos ido entendiéndolo, ¿no? A medida que hemos ido creciendo, todas las normas, límites y reglas que nos ponían era por nuestro bien. Lo importante de los mandamientos, y con esto termino, es que detrás de todo no hay un sí más grande. Detrás de no matarás hay un sí a la vida. Detrás de no robarás hay un sí a la justicia.
Detrás de no cometerás actos impuros hay un sí al amor en profundidad, en plenitud. Detrás de no dirás falso testimonio hay un sí a la verdad. Detrás de no codiciarás los bienes ajenos hay un sí al desprendimiento. Hay un sí a vivir en libertad y no poniendo el corazón en los bienes materiales. Entonces, esto es lo importante, son señales, no cargas. El tema es que lo más difícil es integrarlo como una necesidad, como una señal, como una herramienta, un instrumento para conducir mi libertad y ser feliz, y no como cargas. Ya os digo, al igual que los hijos adolescentes suelen ver a sus padres como seres opresores que solo les ponen leyes para amargarles la vida, pero porque ellos no saben usar de su libertad y creen que ser libre es hacer lo que me apetece, lo que me da la gana y lo que me viene en cada momento, pues bueno, esos límites están para un bien mayor. Detrás de un no hay un sí mucho más grande. Porque si todo se explica desde el no, todo está mal, todo es pecado, no se entiende. A mí cuando me dicen que no y me dicen por qué, pues me dan más ganas de hacerlo, porque la rebeldía y la desobediencia la tenemos todos dentro, ¿no? Por eso, ánimo, no entendamos los mandamientos como cargas, opresiones, normas, sino como esas señales de tráfico que se nos ponen para poder conducir el corazón, el amor, la libertad y poder vivir felices. Por eso el sentido original aparece para ayudar a un pueblo esclavo a ser libre y bueno, pues ahí estamos, aprendiéndolos, descubriéndolos y viendo la importancia. Pero ya os digo, más que mandamientos también son promesas. A mí me gusta hacer estas dos explicaciones. Son palabras de vida, señales de tráfico, detrás de un no hay un sí más grande. Y lo segundo son promesas, porque uno ya cuando ha entendido que son importantes, que quiere vivirlos, que quiere cumplirlos, decimos, aunque a mí es que los términos morales no me gustan, aunque es importante, pero bueno, a la hora de explicarlo a personas que están entrando o iniciándose en la fe, mejor planteárselo de manera positiva. Los mandamientos son promesas, si nos damos cuenta están en futuro. No matarás, no robarás, santificarás las fiestas, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y uno que ya lleva unos años siendo cristiano muchas veces experimenta que no puede cumplir esto por sus fuerzas, lo que os decía al principio. Por eso Dios te lo regala como promesa. En la medida en que te dejes hacer por mí, te acerques a mí, te llenes más de mí, te unas más a mí, santificarás las fiestas. En la medida en que te unas más a mí, estés más conmigo, te dejes amar por mí, no robarás. En la medida en que experimentes mi amor, seas transformado por mi misericordia, no cometerás actos impuros. No robarás, no mentirás, no matarás. Por eso vivirlo así es una maravilla. Más que no matarás como un imperativo que cae sobre ti y tú dices, pues mira, es que soy incapaz de no matar con la palabra, de no robar, de no mentir, de no utilizar mi cuerpo o el de los demás, es imposible para mí santificar las fiestas, el domingo no quiero ir a misa. Todo esto que muchas veces, si se ve como imperativo, cae sobre mí como una losa insufrible y que me tortura y me recuerda lo pobre y lo pecador que soy, míralo como una promesa de Dios. Tranquilo, ánimo, levántate. En la medida en que te unas más a mí, santificarás las fiestas, me amarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Es una promesa en futuro que dura toda nuestra vida. Por eso los mandamientos no son cargas que nos oprimen, sino señales de tráfico, señales que nos ayudan a conducir nuestra libertad a nuestro corazón. Detrás de un no hay un sí más grande y son promesas que Dios nos va haciendo cumplir, vivir, las vemos cumplidas en nuestra vida, no por nuestras fuerzas, sino por su obra en nosotros. El Espíritu Santo es el que te sella estos mandamientos en el corazón y el que te permite vivir integrándolos, sabiendo que son una ayuda para ti y desde la libertad de los hijos de Dios. Para ser libres nos ha liberado Cristo, dice San Pablo. Vivid en la libertad de los hijos de Dios. Y aquí tienes estas 10 palabras de vida que te pueden ayudar en este camino. Así que ánimo, Cristo ha resucitado.